Iglesia Cristiana Emanuel, Puertas de Libertad. Un lugar para recibir una palabra de amor que impactará y cambiará tu vida. En la carrera 17, número 1046, en el centro de Duitama. Les esperamos. Sean todos bienvenidos a la familia Emanuel. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y tenemos una petición como iglesia, que el Señor venga a avivarnos. Hemos pedido al Señor, es el clamor del pastor Cruz en este tiempo, y quiero traerlo a su espíritu y a su corazón, porque sé que solo Él puede avivarnos. Y en esta hora vamos a hablar de fe, y allí con su Biblia abierta vamos juntos a pedirle. Nuestras letras de las canciones están en pantalla. Si no sabes una canción, puedes leerla, dilo cantando, dilo orando, pero pidámoslo juntos en espíritu y en verdad. Amén. Con la Biblia abierta en Romanos capítulo 10, el bellísimo Romanos 10, voy a pedirte que juntos le pidamos al Señor que venga a avivarnos. Amén. Así que pidámoslo juntos. Es lo que pasó en Romanos 10, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. No criticamos al pueblo de Israel, lo bendecimos, pero no queremos ser como ellos, Señor. Queremos ocuparnos del mensaje y hacer la tarea como tú nos la enviaste. Amén. Dígalo con nosotros, iglesia. Tu iglesia seca está, Dios, necesitamos tu refresco, aviva tu obra en mí, poder tu gloria ascender, te necesito, Dios. Necesitamos Dios. Fríos estábamos, anhelamos la vida de tu presencia, regresamos a ti. Restaura todo, oh Dios, aviva nuestro ser, aviva nuestro ser. Ven aviva, sopla vida en mis huesos, oh despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Ven aviva, sopla vida en mis huesos, oh despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Es nuestro clamor como iglesia, Señor Jesucristo. Regresamos a ti, Espíritu Santo. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven, agítanos de nuevo con paz
compasión por tu nombre. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven aquí, danos de nuevo compasión por tu nombre. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven aquí, danos de nuevo compasión por tu nombre. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven aquí, danos de nuevo. Ven aviva, ven aviva, sopla vida en mis huesos. Oh, despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Ven aviva, sopla vida en mis huesos. Oh, despierta, tú que duermes, levántate como la luz de Jesús. Lo pedimos creyendo y convencidos que tú restauras, Señor, y es el tiempo de la restauración espiritual de tu pueblo. Espíritu, ven, con tu fuego ven, purifica mi corazón. Espíritu, ven, con tu fuego ven, purifica mi corazón. Espíritu, ven, con tu fuego ven, purifica mi corazón. Espíritu, ven, con tu fuego ven, purifica mi corazón. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven aquí, danos de nuevo compasión por tu nombre. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven aquí, danos de nuevo compasión por tu nombre. Prometiste avivar la llama en nuestro ser. Ven aquí, danos de nuevo. Ven aviva, sopla vida en mis huesos. Oh, despierta, tú que duermes, ven aviva, Esto es lo que pedimos para tu iglesia, Señor. Ven a avivar, Señor, con un fuego, como dijo el profeta Jeremías, hasta los huesos. Ezequiel preguntó, ¿estos huesos vivirán? Y tú dijiste, vivirán. Sopla vida en ellos, Espíritu Santo. Lo pedimos con todo el corazón y con todas nuestras fuerzas. Espíritu, ven, con tu fuego ven, purifica mi corazón. Espíritu, ven, con tu fuego ven,
Y es la oración que hacemos como iglesia. Amén. Que este rema que hemos tenido en este día haga una obra especial en tu ser. Romanos 10, versículo 17. Amén. Romanos 10, verso 17. Juntos vamos a leerlo en el poder del Espíritu Santo. Dice así, léalo conmigo, amada iglesia. Si no tienes Biblia, léelo en pantalla, allí está. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado en los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Te amamos, Señor, damos las gracias por tu palabra que es vida en nuestro espíritu, y pedimos, Señor, bendice con tu palabra al pueblo. Abrimos nuestras Biblias, pero también abrimos nuestros corazones, porque queremos una iglesia avivada, Señor. Mira a cada hermano que ha madrugado, que ha corrido para venir a este primer servicio, y por favor, úngelo con tu palabra, úngelo con una respuesta celestial. Aleluya. Póngase cómodo, amada iglesia, y esto se llama Hablemos de Fe. Hablemos de fe. Queremos fijar firmemente nuestra fe, porque la fe es el secreto para acceder a todas las bendiciones en Cristo. Y todo lo que en esta vida vamos a obtener en Cristo se obtiene a través de nuestra fe. Quisiéramos que fueran nuestras lágrimas las que movieran la mano de Dios, que fueran nuestros sinsabores o nuestras circunstancias, pero la Biblia es clara: fe mueve la mano de Dios, y solamente por la fe. Sobre la fe, lo que entendemos le fue revelado por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, porque esta es una revelación y tiene que venir por el Espíritu Santo. Lo que le fue revelado al apóstol es que la fe no viene como resultado del esfuerzo de los seres humanos, no es por nuestras fuerzas, porque la fe no es un esfuerzo humano. Por eso el verso 17 comienza diciendo: sino por el oír. La Biblia dice, y lo leo contigo: así que, y esta es una expresión de unión cuando viene explicándose algo. Romanos 10 nos habla de las personas a las que les fue predicado el mensaje, y la pregunta que se les hace es: ¿qué hiciste con el mensaje? Y entonces le preguntan al apóstol: bueno, ¿será que no oyeron el mensaje? ¿Por qué no están viviendo el mensaje? Y entonces pregunta el apóstol, es una pregunta retórica, son las preguntas que se lanzan, que ya la respuesta está implícita en la pregunta, y le dice: entonces es que no entendieron el mensaje. Y la pregunta que el Señor hace a la iglesia es: ¿qué hacemos con el mensaje? ¿Qué hacemos con el mensaje que recibimos cada domingo? La mayoría de ustedes, cuando no pueden venir, se conectan cada día. ¿Qué hacemos con el mensaje? Y al apóstol le fue revelado, y ojalá nuestros ojos sean abiertos, nuestros sentidos despertados, como lo acabamos de cantar, para que podamos hablar de fe. Y el mensaje del Espíritu Santo sobre la fe es que la fe no es un esfuerzo humano, que la fe viene por el oír, y que solamente al oír la palabra de Dios y descansar en las palabras que salen de Dios, podemos obtener las promesas de Dios. Lo que Jesús le dijo a Satanás en el desierto fue: no solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo, y esta es la revelación de la palabra de Dios que cambió la historia del evangelio, porque cuando se vivía en una religión, cuando se había apagado el espíritu, porque esto que ha pasado en pospandemia pasó en la historia, y durante años el espíritu había quedado en unas poquitas personas, porque siempre el Señor ha dejado un remanente que no muera espiritualmente. Pero por allí en 1500 un hombre se levantó y leyó, y esta revelación del apóstol Pablo de que el justo por su fe vivirá transformó nuestra vida, y el evangelio volvió a levantarse como hoy lo conocemos, un poquitico parecido a la era primitiva, a la era cristiana del primer siglo, donde Jesucristo predicó a través de los 12 por primera vez, pero muy diferente a la era cristiana primitiva en cuanto al conocimiento de la fe. Para poder descansar en las promesas de Dios hay que conocerlas, hay que saberlas, hay que leerlas. Y como estudiamos hoy hace 8 días a esta misma hora y por este mismo canal, la palabra hay que recibirla, pero también hay que creerla y también hay que esperarla. Y por eso hoy hablamos de fe. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? El apóstol nos cuenta en Romanos 10, para quienes son grandes amadores de la palabra, en tu casa lo puedes leer. El apóstol nos dice que tenemos que crecer, que todo está llamado a crecer, y que si tu bebé nace y se queda chiquitico, lo digo con gran respeto, vamos a llamarlo enano, porque todo está llamado a crecer. Nuestra fe está llamada a crecer. Y el verso 1 dice bellísimamente en Romanos 10: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración. Es una palabra maravillosa. Es el verso 1 de Romanos 10. Dice: el anhelo de mi corazón y mi oración. Y la Biblia dice que la fe comienza siendo un anhelo de mi corazón, pero tiene que ir acompañado de oración. Y yo tengo que anhelar crecer en el Señor. Yo sé que vivimos tiempos emocionales. Las generaciones anteriores no fueron así, y hoy tenemos otro tipo de generación, pero sigue siendo el mismo Dios, y sigue siendo el mismo Dios el que está en su trono. Y así nos hayan educado de otras maneras, y así vivamos en el si me dan ganas oro, y si me levanto con gozo leo la palabra, y si no tengo deudas de pronto tal vez busque al Señor, y si no estoy enfermo, porque se nos crearon las circunstancias alrededor para impedir. Bueno, Israel tenía otras. El texto dice: el anhelo de mi corazón y mi oración es por ustedes. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje que recibimos de Dios? Y la pregunta que nos hace el Señor es: ¿lo oyeron? Bueno, en el caso de los escritores bíblicos dice lo oyeron, y no nos pregunta lo leyeron, porque la palabra llegaba a los corazones oída, y el mensaje era llevado de boca en boca. Las cartas salieron después, y para el tiempo del apóstol casi no habían escritos. De hecho, él y los diferentes evangelistas empezaron a escribir después. Así que la iglesia primitiva escuchaba el mensaje hablado, escuchaba, y por eso él dice: es que no escucharon el mensaje. Y la pregunta segunda fue: ¿o es que no lo entendieron? ¿Qué no estamos oyendo o qué no estamos entendiendo? Es lo que pregunta el Señor. Entonces, lo que dice el texto, verso 2, dice: porque yo les doy testimonio. Y está hablando el apóstol Pablo de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y lo que dice es que se negaron a aceptar el mensaje al modo de Dios. A mí me encanta como lo canta Rocío Brut. Dice: las cosas en el cielo y en la tierra se hacen al modo mío. Así dijo Jehová, a su manera. Muchas veces no vamos a poder saber cuál es su manera, muchas veces no vamos a poder aceptar su manera. Y esto era lo que pasaba con la iglesia del siglo I, y especialmente con los romanos. El Señor les dijo: Dios aprueba a los hombres por la fe. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios.
Así que nuestra aprobación delante de Dios para que las bendiciones, porque el secreto, y hoy que hablamos de fe tienes que conocerlo, para tomar las bendiciones de Dios es nuestra fe. Y si nuestra fe el día que nos levantamos con gripe nos agobia, y si nuestra fe el día que nos dan un diagnóstico nos agobia, y si nuestra fe el día que no tenemos plata en el bolsillo nos agobia, o tenemos menos fe, y no significa que no podamos de pronto responder a lo que sucede en nuestra vida, pero si nos quedamos en un hueco, si nos quedamos en quién sabe si se producirá el milagro, en qué irá a hacer Dios, en cómo lo va a hacer Dios, y Dios tiene que venir acá a explicármelo, y Dios tiene que venir acá a hacerlo al modo mío, a mi manera y como a mí me parezca, entonces vamos a convertirnos en lo que se convirtió el pueblo de Israel. Y preguntaba las personas, voy a decírtelo coloquialmente para quienes no conocen Romanos 10. La gente decía, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? No entendemos por qué ellos no conocieron al Mesías, no entendemos por qué ellos no creyeron en el Mesías. Y Pablo les dijo, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y ellos quisieron acomodar el mensaje a su manera, y ellos quisieron entenderlo a su manera. ¿Cuál era el gran conflicto de sus corazones? Que no fue como ellos se lo imaginaron. Se imaginaron un rey más glorioso que David, un guerrero poderoso que vendría a bajarle la cabeza a César y a todo el que se levantaba como ellos. Hoy todavía tenemos mucha iglesia así. Me miraron feo, muy seguramente Dios le va bien fuego a esa persona que me miró feo. Todavía hay mucho israelita por ahí, ¿cierto? Todavía hay mucho israelita por ahí. Pero Dios lo que quiere que nosotros entendamos es que nuestra forma verdadera para agradar a Dios es a través de nuestra fe. El apóstol nos dice, no permita que su fe se bifurque, no permita que su fe se extravíe. Bifurcación es un camino donde a veces uno le dice a la persona que está conduciendo, sigue derecho. Valentina suele preguntar, ¿derecho es para allá? ¿Derecho es para allá? ¿Derecho todavía? No sabemos, a mi esposo también le pasa. Y yo mejor le digo, a tu derecha, a tu izquierda, porque cuando hay caminos que se bifurcan, tú no sabes cuál es derecho. En la vía Chiquinquirá, UAT, hay un camino que ni siquiera es bifurcado, salen 3 vías enfrente y uno ve el letrerito y uno dice, puede terminar en Ubaté yendo para Bogotá, pero cuando miras hacia el frente y dices, para allá voy. La fe es un camino estrecho, dijo Jesús, y pocos se mantienen en él. Cuando tú escuchas esas palabras de Jesús, tú dices, ayúdame Señor, yo quiero mantenerme en él. Pero yo he notado a lo largo de los años ministeriales que la fe ha sido un camino que las personas han bifurcado por 2 caminos. Es decir, que hay 2 cosas que he visto en la vida ministerial que sacan a las personas del camino de la fe. Y cuando hablamos de sacar del camino de la fe, no significa que se aparten, no significa que la persona se fue mañana para misa y después se fue para un culto multicultural, o que simplemente se quedó en su casa y no se congregó. No, hay personas que se siguen congregando, pero no están viviendo la fe, porque la fe hace que yo diga, no, esta situación yo en mi casa no me la aguanto. No. El alcohol no se va a quedar con mi hijo, el alcohol no se va a quedar con mi esposo, pero para eso se requiere fe, que yo pueda levantarme y decir, no moriré, sino que viviré, y yo antes le voy a contar la obra que Jehová hizo en mi vida a los demás. Pero para eso hay que salir de los caminos que se bifurcan, y en lo personal debemos evitarlo. Debemos evitar que nuestra fe se vaya por esos caminos. Y el primer camino que bifurca la fe, que te aparta del camino de la fe, es el temor. El apóstol dice, si usted tiene temor, eso es un amor mal encauzado, ¿cierto? San Juan, que dice, el perfecto amor. Así que cuando nuestro amor no es perfecto, empezamos a tener temor. Y cuando uno piensa en la perfección del amor, ese es un concepto que debe ser enseñado por el Espíritu Santo. Y un amor perfecto no significa que no nos cansemos, no significa que no lloremos, pero significa que no habrá pecado en nosotros. Puede que estemos muy ofendidos con una persona, pero no vamos a arremetir contra esa persona en maldiciones ni en groserías, jamás. No nosotros que nacimos de nuevo. Puede que nos duela mucho algo, pero no vamos a arremetir en golpes con los que están a nuestro lado. No un hombre que tiene a Cristo en su corazón. No se va a enojar y entonces va a pegarle a su esposa. No una persona de fe.
porque la fe, el mayor sentido que tiene es el deseo de agradar a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradarle. Y nosotros vamos a verlo a la luz de la palabra. Aquí en Romanos, temor es todo lo que contradice mi fe, todo lo que contradiga mi fe. Cuando una persona pone en fe de labios: mis hijos van a cambiar, mis hijos van a hacer una maravilla, yo creo que serán arrebatados del tirano y antes Dios va a hacer una obra. Pero el primer día que llegan borrachos se pone a llorar, se desespera, se pone a gritar y cree que no se producirá el milagro. No estamos hablando de fe, porque la fe no es de labios para afuera. La fe es un sentido de amor. Poder ver al niñito ahí toditico vomitado y decir: igual sé que en esa vida no se va a morir, igual que sé que será arrebatado del tirano, igual hoy viéndolo en su condición de pecado, sé que la mano de Dios no se ha cortado para bendecir. Cuando podemos decirlo de esa manera, porque fe es creer con el corazón, pero confesar con la boca. Romanos 10, ahí mismo dice en el verso 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es lo que confesamos a los 14, a los 15, más o menos hasta los 18, en los preadolescentes. Y realmente yo lo veo con gran respeto, pero me causa risa, porque los niños se disfrazan de malos tratando de demostrarnos la rebeldía que no va a durar más de los 25 años, cuando se pongan los pies sobre la tierra y digamos: bueno, la vida hay que tomarla como hay que tomarla. Pero nos desesperamos como padres, y a veces ver la actitud de la descortesía nos desespera. Y fíjate que en algunos casos, y lo digo con gran respeto, nos desespera el que dirán, nos desespera que las personas van a decir: ¡ay, qué clase de madre tiene ese niño! ¡Qué clase de padre! Pero no debieran ser las desesperaciones que tuviéramos. A mí, cuando veo a los niños, hijos míos, disfrazados de malos, no me desespera de lo que se disfracen, me desesperan las consecuencias. Me desespera el saber que cada error, pequeño, grande o mediano, que cometan se pagará con lágrimas de sangre, que veremos cómo el enemigo los arrastra y restriega su boquita en el piso. Y uno quisiera, como padre, que no tuvieran que pasar por eso, que no tuvieran que pasar por la fornicación, manchar su alma, manchar su corazón y entrar a una vida en que no habrá esas recompensas que da la familia bendecida y la familia limpia, donde hay un lecho sin mancilla. Porque el lecho sin mancilla tiene unas recompensas impresionantes futuras, impresionantes. A veces ves la vida de alguien y dices: simplemente no entiendo por qué la vida le sonríe. Hay cosas que parece que le fluyen, porque hay cosas que no se hicieron en esa vida, entre ellas la fornicación. Y cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que pensar, y lo que dice Romanos 10:10 es: de lo que creo yo hablo. David dijo: creí, por lo cual hablé. Así que, mis amados, no podemos hablar de fe cuando nuestra boca está diciendo otra cosa, porque Jesús lo sabe. Tal vez podemos decir: sí, Señor, el milagro se va a producir, yo me veo sano, me veo libre, me veo bendecido, me veo prosperado. Pero suena la llamada y alguien me cobra un dinero y se me acaba el gozo. Ya no puedo sonreír y estoy chanchireando a los hijos, tirando las ollas. Ya nadie me hable porque no hemos podido pagar ese dinero. Y estoy hablando de fe, pero no estoy mostrando fe. Así que, mis amados, de la abundancia del corazón habla la boca. No puedo llegar de una provisión divina y llenarme de esa provisión y llegar a mi casa y con mi actitud mostrarle a otras personas. Es como si mi esposo saliera de 2 horas de oración a golpear a sus hijos y a gritar. Si tu cónyuge hace eso, la pregunta que tú te haces es: ¿de dónde viene? ¿De hablar con Dios? Yo creo que hablar con Dios produce efectos maravillosos, ¿no eso, cierto? Así que necesitamos mirar cuál es el resultado de creer, porque creer tiene resultados. Por allá Santiago 5 dice: la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho, puede mucho. Note que no dice la quejabanza, el estar llorando, el desesperarse. Si con desesperación obtuviéramos las promesas, nos tiramos todos al piso cual chinos rebeldes y lloramos, ¿cierto? Pero no es así como se obtienen las promesas. No es chanchireando a las personas, ni tirando las ollas, ni teniendo un mal momento de desesperación.
Y no significa que no podamos llorar, y no significa que no podamos. Para eso está 2 Corintios 4, ¿cierto? Podemos angustiarnos, pero no nos desesperemos, porque como dice por allí el Salmo, no dormirá el que guarda a Israel. Nuestro Dios no duerme, siempre está ocupado en cada cosa que su pueblo necesita. El verso 17 dice: así que, si la Biblia es suya, por favor subráyenlo. Así que es una aclaración de que pongan los pies sobre la tierra. Cuando tú le dices: mire, así que usted se me porta bien, así que usted hace esto, simplemente lo que el texto dice es: la fe viene por el oír. Y cuando utilizamos una expresión como así que, lo que le estamos diciendo a la otra persona es: entiende hoy y entiéndelo de una vez y para siempre que hay una sola forma de obtener fe. ¿Y cuál es? El oír con claridad, con entendimiento. En el caso nuestro, y aclaro, el leer con claridad, con entendimiento. La pregunta de los discípulos de Pablo es: él pensaba, me van a preguntar, ¿será que ellos oyeron mal el mensaje? ¿Por qué no actúan con fe? ¿Cierto? Y es la pregunta que nos hace la sociedad a nosotros, ¿cierto? ¿Y tus hijos? ¿Y tu economía? ¿Y tu salud? ¿No has oído bien el mensaje? Y entonces necesitamos mostrarles con nuestro propio testimonio en que Dios creemos. El deseo de Dios y el deseo de su corazón, no creo que tenga que leerlo, sé que lo sabes de memoria, es: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esa condición está implícita, y tu alma tiene que prosperar, pero el deseo de Dios es que a ti no te falte nada y que tengas salud. Ese es el deseo de Dios. La pregunta es: ¿cuál es tu deseo? ¿Tu deseo es el mismo? ¿Tu deseo es tener salud? ¿Tu deseo es tener prosperidad económica? Sencillo, hay una manera. La Biblia dice: que tu alma prospere, que tu alma prospere. Así que solo hay un camino a la plenitud en Cristo y se llama fe. Por eso hoy hablamos de fe. El enemigo siempre va a tratar de arrancarte fe, porque sabe que todas las promesas de Dios se obtienen a través de la fe. Entonces, contra lo que ataca el enemigo es contra tu fe, en que tú digas: no, yo quiero que las cosas se hagan al modo mío y a la hora que yo diga. Pero el Señor contestará: no se hacen a mi manera. Cuando terminan de realizarse es cuando uno dice: siempre el Señor tuvo la razón. Y quiero decirte, iglesia, siempre tendrá la razón. Y el segundo camino por el que se bifurca, porque algunos se bifurcan por el camino del temor, otros se bifurcan por el camino de la culpabilidad. Yo he visto a tantas personas y defino culpabilidad de la manera más elemental. Culpabilidad es no poder perdonarse a sí mismo por los pecados que Cristo ya nos perdonó. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, al aceptar a Cristo como Salvador, fuimos perdonados. Cristo, dice la palabra de Dios, sepultó nuestros pecados en la profundidad de la mar. Pero algunas personas aquí no vivimos ni siquiera cerca al mar, pero son buzos experimentados. Se la pasan en la profundidad de la mar recogiendo los pecados propios y los ajenos. Entonces, si Cristo ya dijo: te perdoné, te perdoné, te perdoné, ¿por qué nosotros vivimos en culpabilidad? Bueno, la culpabilidad tiene dos problemas grandes. Nos quita vida espiritual, nos quita el deseo de orar, de leer la palabra, pero también tiene otro problema grave: nos desautoriza, nos desautoriza. Tenemos que pensar en eso. Entonces, mis amados, ¿qué es fe? Es poder creer en mi corazón que yo ya fui declarado justo. Eso es fe, que yo pueda creer en mi corazón que el Señor me perdonó. Y sé que hay cosas que el mundo considera imperdonables, y sé que la Biblia nos habla de un pecado imperdonable que todos lo conocemos, pero fe es poder creer en mi corazón que yo ya fui perdonado. Fe es poder creer en mi corazón que mi nombre está escrito en el libro de la vida, y que cuando Él me llame a mi nombre, yo voy a poder responder y entrar al cielo. Y cuando yo creo eso, esas fueron las palabras de Daniel. Cuando esas palabras empoderan,
Daniel estaba en el foso de los leones se acostaron, el Señor cerró su fauce, es decir, su garganta, ellos se les quitó el hambre, Daniel los usó como almohada, durmió delicioso. Todos hemos anhelado un peluchito de león, pero un león de verdad, qué delicia, ¿cierto? Su safari propio allá en el foso. Y cuando despertó en la mañana, estaba el rey Darío gritando arriba del foso: Daniel, Daniel, el rey a quien tú continuamente sirves ha podido salvarte. Qué fe la de Darío. Siempre que pienso en Darío, y eso que la Biblia dice que los ayunos de Darío eran: desayunó, almorzó y no cenó. Y eso que el ayuno de Darío era ese ayuno, todos dijeron: ay, a mí me encanta ese ayuno. Y él obtuvo semejante fe. Si yo echo a alguien al foso de los leones, yo no voy por la mañana a mirar si está vivo. Pero la Biblia dice que Darío fue a mirar si Daniel estaba vivo. Y Daniel contestó: la verdad, sí, porque el Señor envió su ángel, cerró la boca y los fauces de los leones, y Él me consideró, dijo Daniel, porque ante sus ojos yo fui hallado justo, y ante ti, rey, yo tampoco he hecho nada malo. Así que simplemente él tenía claridad sobre su conciencia. La culpabilidad, ¿sabes? Cuando tú te das cuenta que te sientes culpable, como tú dices: ay, es que yo siento que la culpabilidad está operando en mí. Y cuando uno siente que la culpabilidad está operando en su vida, debe recuperar su fe. En algunas personas la culpabilidad es muy evidente, muy evidente. Tú puedes hacer el más mínimo comentario que hagas y la persona reacciona: soy yo, usted me está acusando a mí. Porque la persona que se siente acusada, toda palabra que se diga, siente que es para él. Y le dices al esposo: ay, mira, pasó una situación con el esposo de fulano. Ay, claro, usted me está diciendo eso a mí porque usted me está diciendo que yo también soy como ese esposo grosero. Y le dices a tu cónyuge, a tu esposa: no, yo no te estoy diciendo a ti. Pero no lo entiende, porque la culpabilidad está presente en tu vida. ¿Y cómo te das cuenta que regresó? Porque cuando somos salvos, la culpabilidad se va. ¿Cómo salimos de las aguas? Con vestiduras blancas, sin mancha, sin arruga. No caminábamos, sino levitábamos, sintiéndonos nuevos, sin ninguna carga. No importa que te bautizaste a la medianoche como todos los bíblicos, ¿cierto? Tú te bautizaste, pero las aguas no fueron frías, porque ahí estaba el Espíritu. Pero cuando sabes que tus pecados fueron borrados de los libros de las cuentas del Señor, es precisamente Daniel el que dice que existen los libros de las cuentas del Señor, porque él dice que él vio esos libros abiertos y que esos libros decían toda nuestra vida. Y qué maravilloso para ti y para mí que esos libros dicen que tú amaste al Señor, que tú le serviste al Señor, porque todo está quedando escrito. Pero cuando esos libros de las cuentas de Dios se ha borrado todo lo que se tiene que borrar, que es pecado, pero tú no lo borras de tu conciencia, pero tú lo recuerdas cada día, cada mediodía y cada tarde, pues simplemente, si no lo borras de tu conciencia, se llama culpabilidad. Opera tanto en los padres cuando los hijos cometen errores. Y la primera vez que un hijo toma alcohol, o el hijo que prueba la droga, o el hijo que se pierde allí en la vida escolar, inmediatamente suceden esas cosas, viene la culpabilidad y necesitamos trabajar en sacarla de nuestra vida. ¿Qué propósito tiene el temor? Sacarte del camino de la fe. ¿Qué propósito tiene la culpabilidad? Sacarte del camino de la fe. Mientras la señora y el señor están allá tristes, llorando por lo que no hicieron por sus hijos, pierden tiempo y no oran por lo que ahora pueden hacer por sus hijos. Por estar mirando hacia atrás, no miran hacia adelante, y el enemigo sigue apoderándose de sus hijos. Pero los hombres que han vencido la culpa y las mujeres que han vencido la culpa no miran hacia atrás a lo que les pasó con el papá, con el abuelo, con el tatarabuelo, a lo que le pasó a las generaciones, por lo cual no podemos hacer absolutamente nada sino satisfacer el orgullo de nuestro corazón, y miran hacia adelante y se ponen de rodillas y dicen: Señor, lo que pasó, pasó. Y la Biblia es clara: Dios restaurará lo que pasó. Con el pasado, la única persona que puede trabajar
es Dios. Nosotros no podemos hacer nada con el pasado, pero con el presente y con el futuro podemos trabajar. Jesús habló claramente que el camino a la plenitud de Cristo es vencer la culpabilidad. Y mientras te mires al espejo acusado, y mientras le pongas nombre a cada uno de tus pecados y tú lo mantengas presente en tu conciencia, lo mejor que le puede pasar al ser humano es una limpia conciencia. Y qué bueno tener una persona a la que le podamos decir, como es el bendito Espíritu Santo: me equivoqué, otra vez metí el pie donde no debía, pero otra vez vendrá el perdón. Así que, mis amados, yo recuerdo a Jesús diciéndole a la mujer del flujo de sangre: hija, tu fe te ha sanado. Recuerdo a Jesús diciéndole al señor leproso, que fue el único agradecido de los 10 y que regresó: hijo, tu fe te ha salvado, ¿cierto? Recuerdo a Jesús diciéndole al centurión: como creíste, te será hecho. Y recuerdo a Jesús diciéndole a María y a Marta: por favor crean, porque si creen verán la gloria de Dios. Así que a todas las personas que el Señor les dijo: esto es lo que tienes que hacer para recibir la bendición que estás esperando, a todas les dijo: hay una sola cosa para ver el milagro en tu vida. Si lo crees, sucederá. Así de sencillo. Pero la esposa discute con su esposo e inmediatamente ya no lo cree. El mismo sinvergüenza, señor, 30 años y no ha cambiado. Y uno dice: la señora que estaba de rodillas ayer y que lloró 2 horas, ¿para qué lloras 2 horas? Si vas en un solo segundo a borrar toda tu oración de 2 horas con una palabra de incredulidad. Por eso es que el Señor dice en Hebreos: no tengas un corazón malo de incredulidad. Y el Señor dice que hay maldad en el corazón cuando hay incredulidad. Cada promesa de Dios requiere nuestra fe. Cada promesa de Dios requiere la pregunta que nos hizo el apóstol y que se hizo a sí mismo en Romanos 10. ¿Usted ha entendido lo que leyó? ¿Usted ha creído lo que leyó? Porque esa es la pregunta de Romanos 10. Pablo dice: el que entendió, entendió, y él es el que va a recibir. Así que simplemente necesitamos leer en el Espíritu, pero también con el entendimiento. El texto dice en el verso 21 acerca de Israel: todo el día extendí mis manos a ellos. Y en eso nosotros también cabemos. Todo el día. Y durante los últimos 20 años el Señor ha estado diciendo: por favor créanme, por favor créanme, por favor créanme. Pero ¿qué le pasó a Israel? El texto dice: pero fueron rebeldes y contradictores. Bueno, sé que sabes que es rebelde, ¿cierto? Y la gente quiere ser rebelde sin causa, pero con causa o sin causa, el rebelde será tratado con azotes. Está escrito la palabra de Dios. Pero quiero hablarte del contradictor, porque algunas cónyuges a veces dicen: es que usted lleva la contraria en todo. Y precisamente eso es un contradictor. Una persona que dice con su boca que cree en Dios, pero su corazón contradice lo que dice creer. Ejemplo: sí, yo sé que ya el Señor produjo el milagro, sin embargo todo el día y toda la noche y toda la tarde está llorando. ¿Qué vamos a hacer? Para mí la palabra mañana es una palabra de harto respeto, porque el Señor dice que no la usemos, que no la pensemos, y que hay arrogancia en pensar que nosotros tenemos algo que ver con el mañana, cuando del mañana nadie sabe, ¿cierto? Entonces, que cuando veo a la gente llorando por su mañana, digo: Dios mío, ¿y si no amanece vivo? Ayer perdí a una amiga que logré amar mucho, mucho en mi vida y en mi corazón. Ocupó un lugar muy grande, porque no suelo llamar a personas humanas cuando sufro, pero Dios me regaló una intercesora, una persona que verdaderamente oraba sin cesar. Y yo le decía: mira, ora por esto, ora por aquello, ora por lo otro. Y cuando pensamos en eso, pensamos en el mañana. Nos vemos poco, vive en otra ciudad. Nos vimos hace un mes y me habló muchísimo del mañana. Y yo le dije
corazón del mañana nadie sabe. De hecho, unas 2 directrices yo le dije: yo de ti, con un mañana incierto, solucionaría el hoy. Solucionaría el hoy. Habían 2 o 3 cosas a solucionar hoy y ahora. Y hoy estoy tan convencida. Hace un mes cuando nos vimos estaba completamente sana, completa, por completo. Ni un dolor de muela, ni un dolor de cabeza, ni un dolor de un dedo. Cuando se fue de aquí de la ciudad, le diagnosticaron una enfermedad terminal. Y ayer, justamente cuando mi esposo marcó el teléfono para decir: queremos orar por ti, llevamos orando todo este tiempo, su familia nos dijo: en este momento falleció, porque esperó para despedirse de nosotros, mi esposo y yo, aunque sea por teléfono. Pero solamente quiero decirle que si tú le permites a tu conciencia condenarte, si tú le permites a tu conciencia mantenerte en temor, te mantendrás así. En el mañana resuelves eso, mañana aquello. Y las cosas hay que resolverlas en el hoy y en el ahora. Y si no has oído el mensaje, para quienes están allí en la audiencia y nunca nadie les ha predicado el evangelio, es importante acercarse al mensaje. Pero si no has entendido el mensaje y llevas tiempo en el Señor y tu conciencia te dice otras cosas, la mala madre que fui, el mal esposo que fui, la mala persona que no aprovechó su trabajo en su juventud, lo que sea que la conciencia te está diciendo, porque bien que el enemigo sabe decirle mentiras a las personas, y tú no le permites a tu conciencia ni siquiera pensarlo, porque ¿qué es lo que dice Romanos? Actúe a la imitación de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús actuó? Cuando el enemigo lanzaba la palabra, él cortaba la palabra con la espada del Espíritu. Cuando el enemigo le dijo: Lázaro durmió, murió, Jesús contestó: no está muerto, está dormido. Cuando el enemigo le dijo: tírate abajo, él dijo: no puedo hacer eso, porque no se puede tentar al Señor. El enemigo llegó más allá y le dijo: ay, a los ángeles mandará para que tus pies no tropiecen. Y él dijo: no, Señor, las cosas con Dios son de manera diferente. Pero tenía una palabra. Si el enemigo te quiere condenar y tú conoces la palabra, tú vas a la página anterior y le dices: Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para el que está en Cristo. La segunda parte del versículo dice: los que conforme al Espíritu viven. En el original no está esa frase, así que simplemente no hay condenación para los que están en Cristo. Así que si sigues oyendo al acusador, que no solamente es acusador sino acosador, escucharás eso que nos enseñó el catolicismo. Recuerda, y lo digo con gran respeto, porque realmente sé que muchas cosas quedaron grabadas en nuestra mente, pero creo que esa es la que más, porque a uno le ponían a repetir cosas como: por mi culpa y por mi gran culpa. Y si usted vive de esa manera, primero vive una religión, y segundo, no va a poder limpiar su conciencia. Es imposible que estudiemos a Romanos 8 y todavía sigamos sintiéndonos acusados, y que cada vez que nos enfermemos o que cada vez que tengamos un problema económico nos sentamos acusados, cuando la Biblia dice que Jesús pagó un precio por mis pecados, que Jesús me selló con el Espíritu Santo, y que mientras yo camine de su mano y no peque más, no me vendrán cosas peores. Así que simplemente, hermano, trabaje en no dejar minar su casa, en no dejar minar su fe. Y pregúntese, yo le digo a la gente: ¿a qué Dios le sirves? Ay, es que mi hogar se va a acabar. Y yo le digo: ¿a qué Dios le sirves? Cuando la Biblia dice que Él puso nombre a todas las familias de la tierra. Y lo que tienes que hacer, iglesia, es perdonarte a ti mismo y sacar la culpa de ti. La forma de ver si alguien se siente culpable es como acusa a los demás, porque las personas que son culpables acusan a los demás. Pero si el camino que te sacó del camino de la fe es la culpa, este es el momento. Tal vez una persona dice: yo fui tan mal esposo. El divorcio pone eso en los corazones de las personas. Y yo siempre que hablo de la separación, tengo que como iglesia pedirle perdón a tantas personas que durante tantos años nosotros, la iglesia de Jesucristo, les acusó por haberse separado o les acusó por haberse divorciado. Yo siempre le pido perdón a la iglesia que tiene una falla con sus hijos y siente que la iglesia le acusa: ay, es que el hermano pensará que yo no eduqué bien a mi hijo porque es drogadicto. Yo cuando veo a los preciosos hijos de Ezequías, la persona que el pastor les está enseñando, los hijos de Ezequías hicieron, podría decirte que hasta para vender.
De hecho, el miércoles pasado en el clamor por los hijos, estudiamos un poquito lo que esos niños hicieron y realmente sobrepasan todo mal, pero igual se arrepintieron y Dios los perdonó por causa de su Padre. Así que simplemente, mi amado, hay cosas. ¿Cuál es la meta de la culpa y del temor? Déjeme decirle que la única meta de la culpa y del temor es mantener ocupada tu mente y tu corazón para que no ores, para que no busques a Dios. Filipenses 4:8 dice: en esto pensad. No dice piensa en el alcohol, piensa en las drogas, piensa en los hijos mal, piensa en el cónyuge, piense y piense y piense. La Biblia dice piense en lo puro, piense en lo verdadero. Cuando vengan los malos pensamientos, tenga un buen pensamiento y acostúmbrese a sacar la malicia de su corazón. Malicia no es otra cosa que la mala manera de pensar. Es la mejor definición que podemos tener de malicia, la mala manera de pensar. En Colombia decimos: ay, las malas noticias llegan primero, ay, es que salió algo mal. Saquemos eso de nuestros labios. Ay, todos los colombianos hoy estamos tristes. Tú dices: no, yo soy colombiano, pero no estoy triste. No estoy triste. Hay cosas que sí nos deben causar tristeza. Nos debe causar tristeza y oramos por nuestros policías, hombres y mujeres que han fallecido. Nos debe causar tristeza los cientos de abortos que se producen a diario y que nos debe causar tristeza. Nos causó mucha tristeza un niño de 9 años abusado por su vecino. Nos debe causar mucha tristeza, pero no nos deben causar tristezas las cosas humanas. Así que es como dijo el profeta Isaías: no ha oído la palabra, comience a escucharla, comience a leerla. No la ha entendido. Isaías dijo: se entiende renglón tras renglón y letra tras letra. Así se entiende la palabra. Tan sencillo como tú digas: yo sé de qué se trata Génesis. ¿Ya sabes de qué se trata Génesis? ¿Ya sabes de qué se trata Éxodo? ¿Ya sabes de qué se trata Levítico? O solo puedes decir: yo sé que la Biblia se trata de Dios. Pero si ya sabes de qué se trata Génesis, entonces puedes empezar a ver de qué habla Génesis 1 y ya debes poder aprenderte unos cuantos versos de Génesis 1. Nosotros hacemos ese ejercicio. Yo de cuando en cuando me siento y estoy por allí en el momento de reposo solaz en que el cuerpo está allí, tiene que estar allí, está haciendo una fila, está esperando una cita. Si no estoy leyendo la palabra, estoy meditando. Génesis 1, el versículo que me sé es este. Génesis 2, bueno, ya no puedo estar. ¿De qué se trata Génesis? Vergüenza me diera, ¿cierto? Pero ya puedo decirte: ¿puedes decirme un versículo de cada capítulo de la Biblia? Tal vez puedas decirme un versículo de cada libro de la Biblia, ¿cierto? Podrías saberte 66. ¿Me puedes ya decir un versículo de cada uno? ¿Me puedes decir de qué se trata cada libro? Dime de qué se trata Días. ¿Lo conoces o te lo estoy presentando? Dime de qué se trata Tito. Necesitamos empezar a conocer la palabra de Dios. No nos paremos frente al alcoholismo y frente a la drogadicción a querer solucionarlo con soluciones humanas, porque esos son solamente pañitos de agua tibia. La única forma de poder solucionar algo es con la palabra de Dios. Y no es para sentirnos acusados que te digo si conoces la Biblia o no conoces la Biblia. Es para que sepas cómo se defiende una madre, cómo se defiende una esposa, cómo se defiende un empresario cuando el enemigo quiere atacar su vida. Y lo único que defiende nuestra vida es la palabra de Dios. Como cristianos, nosotros debemos ser rápidos en perdonarnos a nosotros mismos. Sí debemos perdonar a los demás, pero también debemos perdonarnos a nosotros mismos. Como cristianos, nosotros debemos ser rápidos en pensar todo lo bueno y todo lo puro. Como cristianos, nosotros debemos estar absolutamente convencidos que todas las cosas que suceden nos ayudan para bien, que Dios tiene un propósito en cada cosa que esté sucediendo, por difícil que parezca, y que en el postrer eso va a redundar para nuestro beneficio. Y decirle a una persona que su cónyuge adulteró que eso es algo bueno, tal vez suene una locura y una falacia, pero si eso le trae a los pies de Cristo, eso había salvado su alma. Y el hecho de que traiga salvación es suficiente. Si el temor quiere sacarte del sendero de la fe, si el enemigo ha querido ponerte la espada de la muerte sobre tu cabeza, solo tú te la puedes quitar. Solo tú te la puedes quitar. Cuando mi esposo iba a las terapias, normalmente, porque él fue de manera presencial siempre,
alguien fallecía. Fue muy difícil una vez, una niña chiquita, una niña entre 4 y 5 años. La llegada fue consternante. Mi esposo cuando vino acá dijo, llevaron una niña de 4 años. Es muy difícil. Pero empezó a suceder con las personas que él llevaba, porque no se producía esa terapia acá en la ciudad. Tocaba viajar hasta Sogamoso. Entonces personas que tenían que ir de Duitama le decían, ¿me puedes llevar por favor? Y nosotros, claro, si el carro igual va a ir, quedan 4 puestos más. Pero las personas que mi esposo cargó fallecieron. Y el enemigo quiso colocar la espada de la muerte, porque como que se murió él, se murió él, se murió él. Tú dices como que sigo yo. Pero solo tú decides si te dejas poner la espada de la muerte sobre su cabeza. Porque si tú dices, no Señor, yo hoy estoy absolutamente convencido que el dueño de la vida es el Señor, y el día y la hora de la partida la conoce solamente el Señor. Y solo necesitamos venir a los pies de Cristo. Solo necesitamos acercarnos al Señor. Con un hijo en las drogas, con un hijo en el alcohol, con un hijo en la cárcel, lo único que le tienes que decir al Señor es, tú lo amas más que yo. Yo sé que sus acciones de pecado le llevaron a eso, pero tu acción de misericordia le sacará de eso. Y lo único que tenemos que decirle, Señor, es, yo te creo. Yo te creo. Y si yo le puedo decir a Dios que yo le creo, y no solamente lo digo con mi boca, sino lo creo con mi corazón, comenzarán a suceder esas cosas. Porque la Biblia dice que no duerme el que nos guarda. Y Dios dijo, aunque los pastores solíamos decir, y a mí me gusta siempre ir a la investigación bíblica, que la Biblia dice 365 veces, no temas, no, dice poco más de 60, no alcanzan a ser 70. Sin embargo, cuando voy al texto bíblico pienso en una sola cosa, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo no temas? Lo dijo Dios. Así que no necesito que lo diga 300 ni 500 veces. Si lo hubiera dicho una sola vez, para mí es suficiente, porque lo dijo Dios. Y si lo dijo Dios, Él tiene el poder para cumplirlo. Y lo que dijo fue, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Así que simplemente, si me lo hubiera dicho una sola vez, es suficiente. Con que me diga no temas, pon tu confianza en Dios, es suficiente. Así que mis amados, hay personas aquí y allí en casa que su fe fue disminuida por la culpabilidad, no se han perdonado a sí mismos. Y hay personas que su fe fue disminuida por el temor, Se nos enseñó, pero no aceptes la espada de la muerte. No aceptes la espada de la duda, no aceptes la espada de la drogadicción ni del alcohol, ni tampoco la de la deuda. Algunas personas dicen, yo tengo muchas deudas. Hace tiempos vino una señora aquí, tenía más de 60 y no sé si estaba cerca a los 70, y vino a hablar con mi esposo, pero yo me acerqué un momentico, y estaba llorando porque debía 700,000 pesos de impuestos de la ciudad, de su casa. ¿Cómo olvidarla? Y ella lloraba diciendo que tenía ya que vender su apartamento y que tenía ya que hacer cosas. Y yo me le acerqué con un poquito de sentido común y le dije, corazón, no soy descortés, pero si bien esta es la última generación que comprará casa, mi amado, casa no se compra a los 80. Señora, usted no tiene una deuda, tiene un compromiso, y eso tiene solución. Con la unción del Espíritu, vaya allí, proponga cuotas a pagar. Hoy todavía cuando pasa y nos vemos en la calle, se acuerda que Dios hasta hoy le sostiene su casa. Hasta hoy le sostiene su casa, porque eso es lo que hace el temor. Aquí estaba alocada, voy a vender el apartamento. ¿Cree que a los 70 iba a volver a tomar casa? Vendiendo un apartamento se hubiera gastado su dinero en poco tiempo y después hubiera comenzado a padecer hambre. Pero Dios es justo y Dios es fiel y vino al lugar correcto, a la casa de Dios, donde podemos soltar el temor. Así que cierro con esto. Tienes que anclar tu fe y fijar tu fe puestos los ojos de Jesús. Y cuando la culpabilidad venga,
Tal vez te toque como Nerón pararte frente al espejo y me perdono, y cada que pases por el espejo de tu casa digas me perdono, hasta que sea real, hasta que sea natural. Pero también tienes que estabilizar tu fe. Yo conozco cientos de personas que su fe es un yo-yo. Cuando las cosas están bien, qué alegría, sonrisa de oreja a oreja, caminan, qué chévere la vida. Y al menor problema ya están abajo, ya no sé si me congregue, no sé si vaya a la casa, la cama no me permitió ni pararme. Y uno le dice, la cama fue, ¿de verdad vamos a decir que fue la cama? Pero el Señor fue muy claro. Y el apóstol Pablo dijo a los efesios, cimentados y arraigados en amor, seréis plenamente capaces de conocer a Jesucristo. Así que no debemos entenderlo todo, no vamos a poder saberlo todo. Hay cosas que no van a poder ser explicadas en este mismo momento que el Señor nos diga, mira, estás enfermo por esto, te endeudaste por esto, está pasando esto con tu hijo por esto. Hay cosas que nos serán explicadas más adelante. Todas, déjame decírselo, un día las vamos a entender. En el momento de la dificultad y de la circunstancia, como que dices, ¿qué camino cojo? Pero cuando el tiempo pasa y tú ves que Dios tuvo la razón. Este texto sí quiero que lo abras, Santiago capítulo 1, y voy a cerrar con esto porque quiero ponerlo en tu corazón para que oremos. Y el Señor nos dice algo con respecto a no dejarnos robar la fe. Así que, mi amado, si la culpabilidad, estás allí por mi culpa y por mi culpa y por mi gran culpa, vénselo, porque tú ya no perteneces a la religión popular. Y si estás allí con el temor, poniéndote la espada de la muerte, ¿y qué tal si, cómo habla el temor? Si Dios quiere, ¿cómo le vamos a decir si Dios quiere? Cuando, ¿qué dice la Biblia? Amado, yo deseo tu prosperidad. Si Dios quiere me sana. ¿Dónde dice eso? Cuando la Biblia dice yo deseo que tengas salud, es el deseo de Dios. Entonces no puedo poner en la boca de Dios palabras que Él no dijo. La única cosa por la que podemos decir si Dios quiere es con respecto al mañana. Pero Santiago 1, ¿ya lo encontraste? Su Biblia sí tiene Santiago. Santiago 1 en el verso 6, busquémoslo todos. Hebreos está y sigue Santiago. Santiago 1 dice esto con respecto a nuestra fe. ¿Lo encontraste? Es el verso 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí, mi amado, es donde el Señor toma las riendas de nuestra vida, porque Él pone la fe en la responsabilidad del creyente. Y Él dice, es usted el que tiene que creer, es usted el que tiene que no dudar, y no sea fluctuante como las olas que lo llevan para allá, como las circunstancias que lo suben y que lo bajan, sino mantenga estabilizada su fe. Fíjese la meta en el Señor y pida con fe. Es fuerte la palabra que dice, ni piense que si usted duda se va a producir el milagro. Qué responsabilidad tan grande, qué responsabilidad que Dios ha puesto en el creyente, porque sabe que dice, si duda, no piense que se va a producir, que reciba cosa alguna. Así que la responsabilidad del creer está en mí. Y si yo creo y las circunstancias no me hacen dudar, y las dificultades no me hacen dudar, y las deudas no me hacen dudar, y las enfermedades no me hacen dudar, y lo que pase con mi hogar no me hace dudar, entonces yo he aprendido a echar toda ansiedad sobre Él y Él seguirá cuidando de mí. Todos tenemos semillas de culpa, todos tenemos semillas de temor. Lo que no tenemos que permitir es que eche raíz en nosotros, porque eso nos va a impedir tomar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que hoy voy a pedirte que te coloques de pie y hables con Dios. Iglesia Cristiana Emanuel, Puertas de Libertad. Un lugar para recibir una palabra de amor que impactará y cambiará tu vida. En la carrera 17, número 1046, en el centro de Duitama. Les esperamos. Sean todos bienvenidos a la familia Emanuel. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos.
increíble.